hidrometalúrgico es un proceso anotan por favor, basado en las altas temperaturas. Es un proceso basado en el aprovechamiento de altas temperaturas. Obvio que en la actualidad ya no todo es en base al fuego, no en todo es en base al fuego, porque se puede obtener altas temperaturas, incluso mucho más altas que con fuego, con un horno de arco o un horno de inducción. O sea, ya el fuego no está, el calor no está tan relacionado con el fuego, pero originalmente sí. Entonces, tenemos procesos metalúrgicos que definimos como un proceso que se lleva a cabo a altas temperaturas, ¿bien? Y hidrometalúrgico, lo de hidro está más común, porque tenemos energía hidrotermal, recursos hídricos. ¿Qué más? Más palabras con hídrico, a ver, por favor. Con hidro. El que quiera aprieta su micrófono y hable. ¿Algunas palabras más con hidro? Hidrostática. Hidrográfico, ¿qué más? Hidrostático, hidráulica. Hidrodinámica. Hidrólisis. Hidrólisis, la separación en iones de una sal, ¿no? De un compuesto iónico en solución acuosa. Pero hidro es más manejado. Hidro está relacionado con agua. Entonces, proceso hidrometalúrgico significa un proceso llevado a cabo con la participación del agua. Ya a relativamente bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque muchos procesos hidrometalúrgicos se llevan a cabo 200, 300 y poco, el agua se desintegra, pero a alta presión no puede llegar hasta 500 grados en reactores que trabajan a presiones elevadas. Entonces mantiene un líquido sobreenfriado y funciona. Entonces tenemos pirometalurgia, hidrometalurgia. Pirometalurgia, temperatura, alta temperatura, calor, normalmente fuego, pero también otras fuentes de energía. Hidrometalurgia, tenemos agua y tenemos temperaturas relativamente bajas, póngale menos de 500 grados, a presiones elevadas. ¿Qué más? La más antigua, la pirometalurgia. ¿Por qué? Fue parte del desarrollo humano, ¿no? Hay épocas, eso se lo doy la tarea se la doy a los de materiales, no a los de metalurgia, pero también debería darles para que averigüen. A la siguiente semana voy a empezar ya a dar trabajos cuando se estabilice la cantidad de gente y no tener que estar viendo los que llegan, no llegan, qué hacer con ellos. Entonces la siguiente semana ya empezamos con los trabajos ponderables. Y yo también quiero organizarme, que tener a todos los que van a estar y no estén entrando y saliendo, ¿no?, de las listas. Hay etapas de la historia humana, de la prehistoria humana, incluso que se denominan con metales, ¿no? La edad del bronce, la edad del cobre, la edad del hierro, o con otros materiales, la edad de la piedra nueva, la piedra desbastada, la piedra tallada, la piedra pulida, de la cerámica. Nosotros en realidad nos quejamos de nuestro tiempo, ¿no? Pero resulta que tenemos cómoda, ¿no? Yo, por ejemplo, si con esta vista que tengo, siempre tuve lentes de 4 o 5 años, tonto no soy, ¿no? Pero imagínense que hubiera nacido en la época de las cavernas. La mamá, el papá, la tribu lo hubiera cuidado uno hasta sus 2 años, 3 años, ¿no? El día que salga de cacería, al primero que cazaba el tigre era al que está ciego, pues se va a meter por donde no debe, ¿no? No va a saber ni esconderse. Uno nació en el siglo XX, ustedes en el XXI, pues ya podemos usar lentes y además ya no hay tigres en la calle, ¿no? Sinvergüenzas hay, pero tigres ya no, ¿no? Entonces, tenemos una ventaja gracias a la civilización y a los materiales que usamos, ¿no?
El fuego, por eso, marcó una etapa grande, tal vez tan grande como el invento de la escritura, la capacidad de comunicarse verbalmente, el descubrimiento de la agricultura. Todo eso hizo que la especie humana prosperara, ¿no? Y ocupara un lugar tal vez demasiado grande dentro de la Tierra, ¿no? Ya se cree el dueño de la Tierra. Entonces, anotan, por favor. El desarrollo de la pirometalurgia tiene orígenes muy antiguos. Estamos hablando 3.000 años, 1.500 años antes de Cristo. Se supone que fue a través de la casualidad, no es historia, es prehistoria, no hay nada escrito. Que alguien se dio cuenta que el fuego de una hoguera podía fundir el mineral o un mineral de hierro, de cobre, que haya estado debajo, ¿no? Y supo aprovechar ese descubrimiento. Paralelamente usaban también el fuego para quemar cerámica, cocer cerámica. Entonces veían que el fuego tiene una acción sobre la materia, ¿no? Sobre el cuerpo sí, porque uno se quema y le duele, ¿no? Entonces sabemos que el fuego tiene una capacidad. Y además era utilizado como arma, ¿no? Para defenderse de animales. Los animales, casi todos le tienen miedo al fuego, entonces se hace una hoguera y están más seguros. Entonces, ahí tenemos la pirometalurgia. La hidrometalurgia se habla unos 200 años de desarrollo recién, ¿ya? ¿Por qué? Porque se necesitan más conocimientos de tipo físico-químico para poder utilizar. Pero tampoco es cosa de decir, ay, la hidrometalurgia. Yo cuando volví a Bolivia escuchaba y que los ingenieros decían, y la lixiviación, como si fuera lanzar cohete a la luna o encontrar la forma de producir energía gratis. Lixiviación. Yo sabía en inglés y en polaco. En inglés, liczyn, y en polaco es ugowanie. En alemán también es parecido a ugowanie. Liczyn. Entonces, lixiviación. Tuve que ir al diccionario, ¿no? Y además no es diccionario cualquiera, es un diccionario técnico. Es lo mismo que lo que yo ya sabía, pero a nosotros nos explicaban de una manera sencilla. Aquí muchas veces, no sé si es por orgullo o porque les costó mucho a los viejos saber estudiar, lo hacen difícil, cuando las cosas hay que hacerlas fáciles y luego la gente que quiera profundizar, pues ya se meterá en lo más profundo, ¿no? Pero por lo general hay que hacerlo atractivo todo. Entonces, ¿qué significa lixiviación? Es un proceso hidrometalúrgico. Significa remojo, así como cuando uno agarra su blue jean sucio después de haber ido a un taller o a una excursión de 3 días o 4 días y no llevó varios pantalones porque no va a estar lavando, ¿no? Bueno, hay gente que no lava nunca, ¿no? Prefieren que se lo lave. O la lavadora, pero alguna vez a uno le toca lavar, ¿no? El consejo que yo doy es, primero remoja, ¿no? Si tienes tiempo. Agarro el pantalón lleno de grasa, lo pongo en un balde o en un bañador grande, le pongo un poco de detergente y lo dejo al sol mejor todavía, que esté caliente o con agua caliente. Pero que esté un día ahí, no hay que dejarlo más de un día porque se pone oloroso, ¿no? Y quitar ese olor ya cuesta más todavía porque que un pantalón huela feo, hay que estarlo lavando más y uno se lo pone y peor huele. Entonces, no hay que dejar que le entren bacterias, ¿no? Son bacterias las que dan el olor. Pero si remoja un tiempo, con la función de, también trabaja la tensión superficial, el jabón saponifica. El jabón tiene en la molécula de jabón, a un extremo hay un radical que es iónico, por eso está en el agua, y al otro lado un radical que es graso. Entonces la parte grasa se pega a la grasa, pero como la otra parte lo permite disolverse al agua, coge la grasa y se disuelve en agua. Entonces va sacando la grasa del blue jean. Y eso es lixiviación, remojo. Además, ¿qué consigo? Que la grasa se disuelva, pero que el algodón del pantalón se mantenga entero, ¿no? Porque yo no quiero quedar sin pantalón tampoco, ¿no? Imagínense que yo meta el pantalón y saque solamente la parte del cinturón, ¿no? La orilla del cinturón y queda hueco. A pesar que ahora está de moda tener unos cuantos huecos de ventilación, unos cuantos raspados ahí y la gente gasta plata para eso, ¿no? Hay máquinas para raspar con piedra los jeans.
Cuando estudiaba yo me iba a trabajar a Suecia los fines de año, por lo menos las vacaciones, no fin de año, en julio. Por lo menos un mes se ganaba muy bien por hora, bien pagado. Y yo me iba con unos blue jeans viejos y los usaba y bueno, después lo botaba. Todo lo que llevaba lo botaba porque desecho del trabajo, ¿no? Trabajar duro. Y me quería comprar unos jeans nuevos ahí en Suecia, porque en bloque socialista no había muchas esas cosas. No había. Entonces, voy carísimo los jeans, así con rotos, ¿no? En la rodilla, aquí por la nave, unos rotitos. Y un jean nuevo que era baratísimo, la 10ª parte. Entonces me compré uno nuevo y el viejo que yo tenía, deshecho de trabajar en el campo, le di una buena lavada. Cuando volví a Polonia lo metí a la lavadora, unas lavadoras que había en el edificio de estudiantes. Óralo, quedó limpio y parecía la moda, ¿no? Y era carísimo. Entonces digo, la moda también es otra cosa que va en contracorriente a lo que es bueno, ¿no? Yo supongo que un pantalón entero es bueno, pero con sus rotos debe ser más atractivo, ¿no? Bueno, volvemos al tema. Entonces, ¿qué es la lixiviación? Por ejemplo, es una solución diferenciada, su solución diferenciada. Ahora, que para un mineral hay que usar alta temperatura, hay que hacer unos reactivos. Bueno, eso ya es ingenio, ¿no? ¿Y qué es ingenio? Sinónimo de ingeniero, ¿no? O sea, tiene que haber el ingeniero que vea el problema, lo ponga en términos técnicos, haga los cálculos y lo resuelva tecnológicamente. Un artesano, un técnico, yo no desprecio al artesano, sabe mucho, pero no tienen la capacidad, digamos, de abstracción y de cálculo que en teoría debe tener el ingeniero. Él resuelve, un artesano, un técnico resuelve en base a la experiencia, ¿no? En base a la experiencia, no al cálculo. Bien, entonces ya es una cuestión de tecnología, o sea, de ver qué es lo más apropiado, qué es lo menos apropiado y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, tenemos esos dos caminos, pónganlo bien claro. En algunos casos, ambos caminos luego se juntan. Por ejemplo, en la producción del cobre. En un principio se obtiene en 2 etapas el cobre de fundición, en 2 etapas, en 2 tipos de hornos. Primero se obtiene una piedra blanca, que es un compuesto del cobre, y luego se obtiene ya cobre desde el 92 hasta 98% puro en el horno, en un proceso pirometalúrgico. Pero eso no me sirve. ¿Quieren que les presente a mi mascota para divertirse un poco? Se llama Tico. Es que viene cada rato y quiere mirar qué estoy haciendo. Él piensa que estoy comiendo. Este se llama Tico. Es especialista en mantenerlo vigilado a uno. Cuando tengo que salir a la calle llora 2 horas, así que lo tengo que llevar donde. Cuando haya clases me lo voy a llevar yo, para que me acompañe. Que me lleve la almohadilla, ¿no? Perdón, ya se escapó. No, bien, tiene un sillón aquí atrás y él está ahí sentado. Mientras yo estoy dando aquí en la computadora, él está ahí. Me voy a otro lado, él va conmigo. Bien, seguimos. 2 procesos, hidropiro. No quiere decir que sean contradictorios, no quiere decir que sean competencia. Yo tenía 2 profesores que se peleaban, uno era fanático, y gente con 80 años, ¿no? Viejitos, ya con bastón, así entraban a clase, y además creo que era maldad del jefe de carrera de ponerlos, uno acababa, el otro empezaba. Uno era fanático de la hidrometalurgia, Sembura, y el otro era fanático de la pirometalurgia. Ellos habían sido jóvenes de la edad de ustedes en la época de la Segunda Guerra Mundial. Habían estado en el monte incluso, peleando. Incluso uno de ellos que ya se casó pronto, Sembura, le dio un cuartito ahí al otro para que viva los primeros meses después de la guerra, pues no había dónde, no había viviendas. Pero se discutía. Uno llegaba y le borraba la pizarra y le decía, esto que estás enseñando ya no sirve. El de hidro le decía al de piro que ya no sirve, que la pirometalurgia es cochina, es sucia. Y es verdad, pues, pero eso es porque se hace mal hecho. O sea, si tienes la pirometalurgia, trabaja con fuego, trabaja con calor, entonces ¿qué hay? Hay humos, hay
desprendimiento de material sólido en forma de polvo por la chimenea, se expele a la atmósfera compuestos dañinos como el dióxido de azufre. Anoten eso, por favor, es importante. Que hay un alto grado de contaminación. Es muy difícil encapsular el aire. ¿Cómo? Tendría que estar todo por tubos, pasa por unos filtros igual, pasa por unos separadores como los catalizadores del automóvil ahí que tienen el escape, ¿no? Pero imagínense para una planta, ¿de qué tamaño? Hay electrofiltros, pero los dueños agarran y apagan el electrofiltro en la noche, lo encienden en la mañana cuando la gente no ve cuánto humo está saliendo, o tierra está saliendo, polvo está saliendo, se la apaga el electrofiltro y se acabó el problema, ¿no? Ahora se mide en los países desarrollados la cantidad de los compuestos de gas y también de los sólidos que acompañan del polvo en chimenea, en la boca de chimenea. Pues también los fabricantes, ¿qué hacían? Está tirando un montón, tantos miligramos o gramos de tierra, de polvo por metro cuadrado. Eso va contra la norma, multa. Bueno, agarraban y hacían una chimenea más alta, 20 metros, 50 metros, más alta la chimenea. Entonces la cantidad por lo mismo que se concentra el mineral por selección, por gravedad, lo más pesado va cayendo alrededor de la chimenea, ¿no? En la planta o cerca a la planta. Entonces lo que hago es construir una chimenea más alta y esparzo esa basura más lejos, pero ya por metro cuadrado me cae menos y estoy dentro de la norma, ¿no? Pero sigo botando la misma cantidad de basura, ¿no? Pero hay un juego. El problema de la pirometalurgia es ese, que es muy difícil, anotan por favor, controlar la contaminación. Es difícil controlar la contaminación. Es difícil controlar la contaminación. No es imposible, pero es difícil. Es difícil controlar la contaminación. Requiere de materiales especiales para el trabajo a alta temperatura. Los hornos tienen que ser con material refractario, tienen que ser con corazas especiales, hay que trabajar en calor. Hemos dicho que comer no está permitido a menos que invite a todos, Eduardo Coca. Apáguela un ratito su cámara, coma, porque la verdad que ya me hizo desear el guineingo ese. Y resulta que con tal que atiendan, ya les dije, café, agua, chicle, no hacer burbujas, no hacer globitos con los chicles porque distrae. Comer no. Ahora sí ya tienen la necesidad, se les baja el azúcar, apagan un rato la cámara, comen y vuelven a prender. Pero no estén, aquí hay como 20 que están sin cámara. ¿Por qué estarán haciendo? No, me intriga. ¿Qué le importa, van a decir? Por favor, la cámara conectada. Sí, por favor, dígame. ¿Polonia estaba anexado a la Unión Soviética? Nunca. ¿Qué se van a dejar anexar? No se soportaban con los rusos. No se soportaban. O sea, estaban dentro de lo que era el Pacto de Varsovia, que era una coalición como la OTAN, ¿no? La OTAN estaba por este lado de Europa y el Pacto de Varsovia por el otro lado. Estaba ahí Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia. Yugoslavia después creo que no estaba en el Pacto de Varsovia, era como entre medio. Hay otros dos países que no me acuerdo, más pequeños. Bielorrusia, Ucrania eran parte de la Unión Soviética. Ahora ya son estados independientes. El problema ya era que yo trabajé 3 años con formación y formación del medio ambiente con un profesor, era su asistente, Dobrovolsky. El problema es que allá el Estado era el dueño de las fábricas y el Estado era el que controlaba, se autocontrolaba, entre comillas, ¿no? Pero había fallas, ¿no? Con este señor, ellos lograron, yo ayudaba, que cierren una fábrica de aluminio cerca a Cracovia porque contaminaba tanto que era terrible, ¿no? Bueno, pero esas son anécdotas. Volvemos al tema.
hay problemas de contaminación, de trabajo. La misma temperatura exige que haya sistemas de protección más exigentes, ¿no? Más exigentes, más exigentes. Por otro lado, la hidrometalurgia, como decía uno de mis profesores al otro, es más moderna y es más respetuosa con el medio ambiente porque los trabajos se hacen en circuitos cerrados, en líquido, en soluciones acuosas y en circuitos cerrados, o sea, se recicla. Por lo tanto, el trabajo es más limpio, ¿no? De todas maneras, igual se trabaja con sustancias que son sumamente peligrosas, ¿no? Uno de los en hidrometalurgia se trabaja mucho con compuestos de cianuro, ¿ya? En una planta que yo trabajé acá en Bolivia tenían en un almacén sobre cubetas de electrolíticas para hacer cobreado, niquelado. Los niquelados no hacían, iban a hacer niquelado y cromado, hacían zincado y cobreado. Sobre palos, como esos palos para sujetar andamios de construcción, estaban las calaminas de toda la planta. Y es una fábrica grande, ¿no? Y resulta que en un lugar habían hecho como un techito, como un piso, con tablas, y ahí habían plástico, turriles de 60 kilos de cianuro. Para que muera una persona se necesita la mitad de una tableta del tamaño de una aspirina, la cuarta parte incluso. Y ahí había como para liquidar unas 500,000 personas y eso, por ejemplo, si caía en los baños ácidos, podía salir ácido cianhídrico y una nube de gas que unos cuantos manzanos sin gente se quedaba, pero no había control, un tipo manejaba un almacenero, eso deberían manejar 3 personas la llave, o 2 por lo menos, para que alguien se vuelve loco y quiere matar a la suegra, por ejemplo, o al suegro. ¿Qué va a hacer? Tiene que estar controlado, ¿no? Y por miligramos medirlo, no por gramos. Entonces, yo le dije al dueño, nunca era conocido a mí, pero no, un poco pusieron un candado más grande y listo, 2 candados pusieron, ya 2 tenían la llave. Pero en tablitas ahí podía uno sacar la tabla. Incluso la gente de mala, algunos obreros agarraban de los turriles vacíos un pan y habían perros ahí muertos de hambre, les tiraban y 2 volteretes, hay una muerte dolorosa de bases. Y se divertían con ese. Al que cuando yo trabajaba ahí, al que lo pille haciendo eso, se lo bota el trabajo, ¿no? Dejaron de hacer su diversión. Y sabían que matan, ¿no? Sabían. Ahora, está bien que un obrero, una persona sencilla, sin mucha escuela, haga barbaridades, pero miren, este es el otro. Aquí yo tengo un zoológico. Este se llama Leo. ¿Ya? También le gusta la computadora, o sea que de rato en rato pasan por acá y uno puede ver su casa, ¿no? Parece que yo soy el inquilino aquí. Los gatos y los perros hacen lo que quieren, pero acompañan. Bien, seguimos. Entonces, pirometalurgia, hidrometalurgia. ¿Qué ventajas? Vamos a hablar las ventajas. Ahora, las desventajas, primero ahora las ventajas. Pirometalúrgicos, que son procesos relativamente sencillos, controlados y ya dominados de hace mucho tiempo. O sea, se tiene un manejo. Y muchas veces económicamente rentables, ¿no? O sea, mucho más rentables que el mismo proceso por la vía hidrometalurgia. ¿Qué ventaja tiene la vía hidrometalurgia? Ya hemos dicho alguna, que es más limpia, se puede controlar. La desventaja es que cuesta más. En algunos casos es más caro producir por la vía hidrometalurgia. Y para terminar esta parte, vamos a decir que hay procesos que combinan ambos caminos, piro e hidrometalúrgica. Por ejemplo, empecé, y creo que fue el gato o el perro que me interrumpió, la producción del cobre. Tiene el mineral, todo ese proceso que hemos hablado, entra al horno y tenemos luego el cobre
el cobre de fundición, o sea, unas planchas o unos lingotes de cobre ya obtenidos por la vía pirometalurgia, por fundición. Bueno, es como trabajan el cobre en la zona del norte de Chile, ¿no? Chuquicamata y alrededores. Esa parte también alguna vez fue de Bolivia, solo que ni se sabía que se podía explotar y cosas por el estilo. Pero tal vez bien, hubo un par de líos con los obreros, con muertos y todo en el siglo XVIII, que nos salvamos de que sea Bolivia la que haya hecho eso. Pero bueno, historia. Tenemos el cobre. La primera parte, fundición en hornos en 2 etapas, y la tercera parte es la refinación electrolítica del cobre. Con la parte de fundición se obtiene cobre del 92 al 98%. Anoten, por favor, 92 al 98%. En la refinación electrolítica ya obtenemos un cobre, suponiendo que entre muy rico, 98, 99, pero en la refinación, en la primera parte de la refinación electrolítica obtenemos 99,99%, con 2 nueves después de la coma. Y a su vez se obtiene, porque la cuba electrolítica tenemos los ánodo y cátodo, ¿no? Ánodo y cátodo, va disolviéndose el ánodo y el cátodo va enriqueciéndose, pasa por el líquido, los iones, y las impurezas, entre comillas, o lo que viene de fundición, van al fondo, forman un lodo. Pero ese lodo no tiene nada de basura, ¿no? Ese lodo tiene compuestos de plata y de oro que pueden ser recuperados fácilmente. Entonces, en la parte del fondo del baño electrolítico, el fondo tiene un declive y una especie de embudo, así, no como un embudo picudo, sino un embudo suave y un hueco. Entonces va entrando ahí, se va recuperando ese lodo, se lo filtra y se vuelve a meter el líquido al baño. Tiene plata y oro, que se obtiene también por vía electrolítica. Se puede repetir esa vía electrolítica y se llega a obtener cobre con... Se escribe 5N, quiere decir que tiene 5 nueves después de la coma. ¿Ya? De 4 nueves, 5 nueves y 6 nueves. Es cobre purísimo. Eso se utiliza para trabajos en electrónica. Y por supuesto, cada 9 después de la coma vale mucho más el metal. Vale mucho más en metal. Y obtener un 9 más es más difícil que incluso hacer la primera fusión y obtener 98%, ¿no? O sea, cuanto más pureza yo quiero, tengo que invertir más. Y es una función, digamos, hiperbólica, o sea, potencial. Cada vez más me cuesta, por cada porcentaje que voy aumentando, o fracción de porcentaje, en la pureza tengo que gastar más dinero. ¿Bien? Vamos a hablar con más detalle de la función primero vamos a empezar con el proceso pirometalúrgico y algunas características generales. Yo les voy a mantener algún material escrito para que lo tengan y lo puedan leer. Tico, ven. Miércoles. No sé qué está haciendo. Ay, descubrió una caja que tengo con ropa, con gorras que tengo. Me gustan las gorras. Bueno, tengo que ponerme algo en la cabeza cuando hace sol, ¿no? Entonces él las descubrió y se las está llevando al patio. Más bien que hay unas viejas esas que las lleven, ¿no? Pero ya está por un piso más, sube en la estantería de atrás y ya va a encontrar las otras gorras. Nos abocamos ahora al proceso pirometalúrgico. Vamos a dejar el hidro en espera. Bien,
El proceso hidrometalúrgico se lleva a cabo en hornos, ¿ya? En hornos de diferente tipo. Hornos, anotan por favor, de llama o reverbero, hornos de llama o reverbero, pero no es llama la llamita esa pobre que anda por el altiplano, sino de fuego, ¿no? De llama. ¿Me dan un minuto, por favor? Tengo que poner orden ahí con este caballero. Deja aquí. Deja. Bueno, vuelvo. Atacó mis gorras buenas y viene sin vergüenza y me muestra como diciendo, mira lo que tengo, perseguime. Bueno, lo que quiere es persecución porque es su juego, ¿no? Bien, tenemos hornos de reverbero o llama o de fuego. Tenemos hornos de eléctricos. Dentro de los hornos eléctricos tenemos 3 tipos de hornos eléctricos. Y anotan A, B, C. A, B, C. El horno A es el horno de resistencia eléctrica, así como la plancha, la ducha, resistencia, tiene una resistencia. Pero no es una resistencia como la de la plancha o de la ducha, sino es una resistencia, ahora está tocando la puerta. De Constantan es bueno, es parecido al de la ducha, solo que normalmente viene la resistencia, pero está dentro de está embebida en un tubo en una vara de cerámica para que no se oxide rápido, no se queme rápido. Normalmente esos hornos eléctricos de resistencia se usan más para laboratorios o pequeños hornos.